Amigos de Patrimonio, en 1583 ocurrió un hecho importantísimo para la historia del arte virreinal en nuestro país. Se trata de la llegada al Cusco de un extraordinario sacerdote y pintor, Bernardo Vitti. Sus magníficas obras aún se pueden apreciar en diversos templos de nuestra región. La influencia de su arte llegó hasta Ecuador, Bolivia y por supuesto el Perú. Hemos preparado un amplio informe para que usted conozca un poco más de este extraordinario artista italiano que hizo gran obra aquí en el Cusco. Se trata de Bernardo Vitti. Bernardo Vitti, en sus obras más importantes que se tiene en el museo, se caracterizó más que todo por lo que son cuellos alargados. Otra característica dentro de lo que estamos hablando, las representaciones son bastante estilizadas, así como también las manos bastante estéticas dentro de lo que es el arte al siglo XVI. La escuela cusqueña es sin duda una de las más representativas y valoradas de América Latina. Su peculiar estilo la hacen única dentro de las corrientes artísticas. Es con Bernardo Vitti con quien se inicia esta manera estilística en el Cusco. Y es que decidimos realizar el presente informe inspirados en las obras de arte del padre jesuita Bernardo Vitti, que se exhiben en el Museo Histórico Regional de la Casa Garcilaso. Pero, ¿quién fue Bernardo Vitti? Alosio Bernardo Johann Demócrito Vitti, conocido como Bernardo Vitti, es el más grande pintor en América del Sur durante el siglo XVI. Su influencia artística en el Perú, Ecuador y Bolivia así lo prueban. El padre jesuita nació en Camerino, Italia, en 1548. El 31 de mayo de 1575 llega a Lima para evangelizar por medio del arte, marcando el verdadero inicio de lo que llamamos Escuela Cusqueña de Pintura. Hacia 1583, este jesuita introduce en el Cusco una de las corrientes más reconocidas del arte europeo y muy de moda en esa época, el manierismo, cuyas principales características eran el tratamiento de las figuras de manera un tanto alargadas, con la luz focalizada en ellas, y un acento en los primeros planos en desmedro del paisaje y en general de los detalles. El manierismo es una influencia o corriente europea que se trata de mezclar la pintura con la escultura. Son dos técnicas. Bernardo Vitti dice en su biografía que él apreciaba bastante las obras de Miguel Ángel y Rafael, por eso quiso mezclar la pintura con la escultura. En ese periodo del año 1575 también vinieron personajes importantes, tal es el caso de Angelino Medoro y Pérez de Alessio, que eran pintores italianos que tuvieron la misión netamente de la evangelización. De acuerdo a las crónicas existentes, Vitti llega a nuestra ciudad en 1583, permaneciendo hasta finales de 1584, construyendo el altar mayor del Templo de la Compañía de Jesús, que contaba con tableros de pincel que llevaban algunas figuras de bulto y medio relieve, y que a juicio de los artistas de la época, era la obra más grande y hermosa, y de más primor que hay en todo el Perú. En bultos, imágenes, vistas, autoridad, pincel y proporción. Está en medio de él ricamente pintada la transfiguración del Señor, de pincel, que es la advocación de nuestro templo. Además posee linda traza en forma y diseño de retablo, doradas columnas pirámides y de capitel con ricas iluminaciones y esmaltes. Es una obra sencillamente maravillosa. Este trabajo de Vitti fue devastado por el terremoto de 1650 y que arruinó gran parte del templo jesuita, pero que felizmente
Luego de la reconstrucción de la Compañía de Jesús, actualmente es posible encontrar algunas obras de arte de Vitti. Esta pintura se le atribuye a Bernardo Demócrito Vitti, que viene a ser el nacimiento del niño Jesús, siglo XVII. Las pinturas que se encuentran en el segundo cuerpo del altar mayor, que viene a ser de estilo plateresco, están los arcángeles Gabriel y el arcángel Miguel, que pertenece a Bernardo Demócrito Vitti también. Se hallan actualmente en el Museo Histórico Regional de la Casa del Inca Garcilaso de la Vega 5 tableros desiguales en tamaño. 2 rectangulares alargados representan a San Sebastián y Santiago. 2 cuadrados que tienen por tema a Santiago de Antioquía y Santa Margarita, y uno rectangular menor que tiene la efigie de San Gregorio Magno Papa. Estas obras fueron pintadas inicialmente para el templo de la Compañía de Jesús, que está a un costado de la catedral de la ciudad del Cusco, ya que fue jesuita este señor Bernardo Vitti. La finalidad era pintar para esa iglesia. Luego, posteriormente, se dice que en el terremoto de 1950 afectó parte del terremoto a estas piezas netamente. Se tuvo que retirar y se guarda un depósito. Esto posteriormente fue llevado a una hacienda y luego posteriormente esta se recupera como piezas baluartes. Actualmente se encuentra en el Museo Histórico Regional. La obra de San Ignacio de Antioquía, obispo mártir de la religión católica, que fue llevado a un coliseo romano, donde fue devorado por estos leones. Esto representa el último momento de San Ignacio de Antioquía. Y aquí podemos apreciar también parte de una pieza importante que representaría netamente lo que es la tiara papal, este personaje importante que peleó por la evangelización o la religión católica. Otra obra importante también en el Museo Regional podemos encontrar dentro de lo que es esta obra que representa a Santa Margarita, que viene a ser la representación de Santa Margarita frente al dragón, que no era el dragón, era el demonio en tentación a Santa Margarita. Aquí podemos apreciar dentro de lo que es una técnica también que se aplica en lo que es en el alto relieve, viene a ser el esgrafiado dentro de lo que es, o también llamado dentro de lo que es el estofado, que es una técnica que se aplica encima de ese pan de oro. Esta representación es parte de las obras de Bernardo Vitti, este pintor italiano al siglo XVII. Otra obra también que vamos a encontrar aquí en esta galería viene a ser a este personaje llamado Santiago Apóstol. Un personaje que se caracteriza netamente con la mano encima llevando en la parte superior. El detalle también vamos a ver acá lo que es la parte del esgrafiado o el estofado, un arte muy propio en la pintura del alto relieve. Esta obra se caracteriza más que todo que en la parte inferior vamos a encontrar las siglas de los jesuitas, donde aparece JHS, que significaría Jesús Salvadore de Hombres, siglo XVI. La obra que estamos viendo, otra obra muy importante por cierto, de Bernardo Vitti, hablamos de esta representación de este personaje llamado San Gregorio Magno Papa, obispo mártir de la religión católica, que se caracteriza netamente porque lleva en la cabeza puesta la tiara papal, dentro de lo que corresponde, sentado en un sillón. Esta obra fue pintada por Bernardo Vitti. En esta galería también podemos escuchar la música gregoriana, debido a que San Gregorio Magno Papa, aparte de ser papa, él también compuso algunos cánticos gregorianos en honor a San Gregorio Magno Papa. En esta galería también podemos apreciar otro personaje importante en la religión católica. Hablamos de San Sebastián mártir romano, que fue muerto por los indígenas, que se puede apreciar netamente colgado o parado en un árbol, atado a un árbol. Y en la parte del fondo podemos apreciar también parte de una representación de la ciudad de Roma. Esa caracterización dentro de lo que es el alto relieve, y en la tabla le va a pintar también la parte occidental que viene a ser el país de Roma. Esta es una de las obras más importantes que tiene dentro de lo que es el alto relieve estilo manierista de Bernardo Vitti. No hay que olvidar que Bernardo Vitti está considerado como uno de los maestros que enseñó y mostró su arte a los indígenas y mestizos. La finalidad, la evangelización. Todas las tablas de Vitti se encuentran estofados y esgrafiados, pero lo que más llama la atención en estos relieves es el material. Se trata del maguey,
y que en esa época se creía que era un material exclusivamente empleado por los indígenas. Siguiendo las huellas de Bernardo Vitti, nos dirigimos a la Basílica Mayor de la Catedral, y grande fue nuestra sorpresa al constatar que la hermosa tabla representando a la Virgen, el Niño Jesús y el pajarito, que solo conocimos a través de los libros, se encontraba frente a nosotros, a nuestro alcance, y forma parte del altar de la Santísima Trinidad, un retablo tallado en cedro de 2 cuerpos, donde destaca este lienzo. Esta hermosa y admirable obra tiene un acentuado carácter flamenco en muchas de sus partes. Ello induce a suponer flujo de grabados y es de estilo barroco, dorado a la hoja de oro de 18 quilates y corresponde al siglo XVII. También encontramos el lienzo de la Inmaculada Concepción, el mismo que se ubica en la capilla de San José, retablo de estilo barroco, tallado en cedro, dorado al bruñido a la hoja de oro de 18 quilates, que pertenece al siglo XVIII. Y sobresale en lo alto la hermosa pintura de la Virgen Inmaculada Concepción. El arte de Vitti se encuentra presente en la ciudad del Cusco. Como ya mencionáramos, sus obras se ubican en diversos templos, pero principalmente en la Compañía de Jesús, en la Basílica Mayor de la Catedral y en el Templo de la Merced. Revisando los textos sobre el tema, encontramos testimonios que señalan que varias obras pequeñas de este gran pintor italiano, a través del tiempo y por el descuido propio, fueron lamentablemente desapareciendo. Posteriormente, Vitti viaja a los departamentos de Arequipa, Puno y también su arte se proyecta al vecino país del altiplano, Bolivia. Su presencia y sus trabajos en estos lugares le permitieron influenciar a pintores a lo largo de los Andes, como Gregorio Gamarra, Lázaro Pardo de Lagos y Diego Cusihuamán, de ascendencia indígena. A finales del siglo XVII sobresalen los artistas naturales y mestizos. Es entonces cuando la pintura cusqueña comienza a tomar su propia identidad y a distanciarse de los modelos europeos, fundándose nuevos talleres donde el maestro pintor, en la mayoría de los casos, era un indígena. La combinación de formas decorativas indígenas con las europeas trajo consigo el trazo fino por la influencia de los grabados flamencos, la abundancia de los elementos decorativos en los trajes, rasgos que la definen en su conjunto como escuela cusqueña de pintura. Los motivos religiosos, como ángeles, vírgenes y santos, realmente ajenos al mundo místico de los indígenas, pero fueron progresivamente integrados, creando un paralelo en sus creencias, llevando todo a ello a un perfecto sincretismo religioso. La pintura cusqueña, a pesar de que utiliza para su producción muchos grabados traídos de Flandes, claramente también permite incorporar elementos netamente de nuestra cultura, que no solamente servían para mantener nuestra cultura a través de la propia pintura, sino que las propias personas se identificaran con la pintura y así familiarizarse con esta nueva creencia que nos traían el catolicismo, ya que la pintura fue un medio para el proceso de evangelización. En este encuentro de cosmovisiones hispano-andinas se fusionaron algunos símbolos como el arcabuz y la espada, cuya afinidad morfológica se concibe en el dios trueno o dios rayo, llamado Illapa, y por otro lado la Pachamama ancestral, diosa de la tierra, es identificada con la Virgen María, llamada la Virginia. Aquí podemos apreciar a Santiago con el Inca, haciendo una clara referencia de la relación de Santiago con el dios Illapa, por el elemento que tiene en la mano, una espada, y hace referencia a la leyenda de que él bajó del cielo
en 1536 en la ciudad del Cusco y probablemente con la presencia de un trueno, por lo cual se le relacionó a esta imagen con el dios del trueno. Pero a la vez van a ver la posición del Inca en una clara resistencia al peso del santo, muy similar a lo que podría ser una cariátide griega. Pero también vamos a ver aquí dos cuadros de Santiago con los incas y de Santiago con los moros, y un elemento claro de la influencia cusqueña en la pintura es las aves que están viendo en las copas de los árboles como en el cielo del cuadro. Los primeros indígenas tuvieron la costumbre de firmar sus obras y trabajos, lo que permitió tener hasta nuestros días el registro de sus obras. Sin embargo, la consolidación de la pintura indígena como estilo diferenciado se produjo con Diego Quispetito, nacido en 1611, quien se inspiró en los ejemplos derivados del manierismo, marcando un estilo propio indígena, muy diferenciado de los europeos. Entre 1650 y 1730 destacan los pinceles de destacados maestros cusqueños de la talla de Diego Quispetito, Basilio de Santa Cruz Pumacallao, otros pintores indígenas como Marco Zapata, Antonio Sinchirroca, quienes imprimieron un estilo original. Es así que en el siglo XVIII la pintura cusqueña es más importante porque en ese periodo se da la fusión de diferentes corrientes, la europea, la mestiza y la indígena, que está muy bien graficada en el lienzo de autoría del maestro indígena Marco Zapata, pintura de gran formato y muy singular por representar varias escenas como por ejemplo en la mesa se ven frutas andinas, se aprecia claramente un elemento de resistencia cultural, en lugar del cordero pascual se ha representado a una vizcacha, que en la cosmogonía andina es la guardiana de los lagos, de las montañas sagradas. Este importante lienzo demuestra el alto nivel alcanzado por la escuela cusqueña y en particular esta importante obra de arte constituye la expresión del barroco andino. De esta forma, a través del tiempo, la pintura colonial cusqueña empezaba a dejar una profunda huella a lo largo de los siglos y fue Bernardo Vitti quien impuso el gusto por el manierismo, cuyas huellas las encontramos en diferentes muestras artísticas que son celosamente guardadas como patrimonio cultural de todos los peruanos y del mundo entero.